ahora que viene el aniversario, pero es importante, significa que somos importantes. En hacerlo, ver que hace un mes que estábamos pasa el tiempo, ¿no? Es impresionante cómo pasa el tiempo. Parece ayer que sucedió esa reunión, pero ya ha pasado un mes. Gracias al Señor, Él nos guardó, nos protegió, gracias a sus oraciones a nuestro favor también, en todo este tiempo en que hemos estado ausentes de aquí, ausentes de Posadas, ausentes de nuestra casa, dejando un tiempo de descanso para renovar las energías, para afrontar todo lo que podamos llevar a cabo este año, por la gracia y la misericordia del Señor. Qué bueno volver a verles y ver personas nuevas. Se me borró su nombre, hermana Laika, me quedó grabado porque el nombre bíblico, Belén. ¿Es suyo? Margarita. Vamos, sobre nosotros. Hermano Blas, me alegro verle. Hermano Rodrigo, me alegro verle. Hermano que no nos veíamos hace un buen tiempo. Y hablando de tiempo, es el tiempo mejor que podemos disfrutar es cuando estamos reunidos como hermanos y estamos en la presencia del Señor, empezando con la primera reunión donde hemos recordado a nuestro Señor Jesucristo, aquel que nos amó tanto y entregó su vida en precio de rescate de cada uno de nosotros. Estoy leyendo un libro y ya había leído en otro momento esa definición, pero ahora en otro libro encontré un escritor muy antiguo, año 1960 más o menos, donde menciona la importancia de estar en la cena del Señor y menciona, cita parte de un libro escrito por Spurgeon, famoso evangelista inglés del siglo XVII-XVIII, donde él dice: ningún verdadero hijo de Dios ha de empezar la semana sin antes venir a presentar sus ofrendas, frutos de labios que confiesan su nombre, reconociendo que la obra de Cristo ha sido el medio de su salvación. Es decir, cada primer día de la semana. Un tema bastante debatido ahora, ¿no? Pero nuestros hermanos que nos antecedieron le daban la importancia verdaderamente a esa reunión que nosotros acabamos de hacer antes de esta reunión. Pero también tenemos que dedicar el tiempo al estudio de la palabra, porque es de la manera en que crecemos en el conocimiento de la palabra del Señor. No hay otra manera de crecer. La Biblia nos da claras instrucciones y el Señor mismo, dando la gran comisión, envió a predicar, a ser discípulos, a bautizar, y lo que sigue enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñándoles un presente continuo que se da para todos los hermanos. Todos necesitamos aprender. Nadie puede decir: ya he sido todo instruido. La graduación final será en el cielo, cuando dejemos el estado de imperfección para estar en el grado de perfección. Y como dice un hermoso himno, entonces sí sabré mejor sobre todas las cosas cuánto te debo por tu amor. Pero mientras tanto tenemos que seguir siendo instruidos. Vamos a retomar hoy lo que empecé hace, creo que fue en el mes de noviembre, o diciembre por lo menos, que es el estudio de primera carta a los Corintios. Lo vamos a hacer en forma positiva, yendo versículo por versículo y extrayendo, por supuesto, temas que se van dando cuando analizamos de esta manera las actitudes. Solamente a manera de recordatorio, esto fue escrito en el año 57, fue escrito por el apóstol Pablo,
Él fue el instrumento usado por Dios para establecer el testimonio en Corinto, que está relatado en el libro de los Hechos, capítulo 18. Él se va de ese lugar, habiendo estado 1 año y medio en ese lugar, queda la congregación establecida. Él se va así de su viaje misionero y 3 años después, estando en Éfeso, recibe información de la situación, sobre todo las cosas, desórdenes que se estaba viviendo en forma interna en la congregación, y también pregunta sobre temas puntuales, y él escribe esta primera carta y también la segunda carta después para corregir los errores y también dar respuesta a las preguntas que le habían formulado los hermanos de ese lugar. Él es el instrumento y damos gracias verdaderamente al Señor. Suena un poco paradójico, ¿no?, decir esto. Damos gracias al Señor por el desorden de Corinto. Porque si no fuera por el desorden de Corinto, nosotros no tendríamos la carta correctiva a los desórdenes. A veces pregunta, pero ¿cómo Pablo escribió a los hermanos en Éfeso y no hace ninguna mención de la cena del Señor, del silencio de la mujer, de los dones, el ejercicio de los dones? Claro, en Éfeso no había los desórdenes que había en Corinto y no tenía necesidad de escribir sobre esos temas. Pero Corinto sí. Por eso es tan actual, es tan vigente. No queremos saber cómo afrontar las situaciones en la asamblea local, lo que se llama eclesiología, doctrina de la iglesia, en su forma doméstica, la administración de las cosas. Primera de Corinto. Hay que leer primero de Corinto. Sí, hay temas tan sensibles a veces que no queremos tratar. Mucho sea de paso que vamos a tratar cuando lleguemos ahí. En el capítulo 7, Pablo trata la cuestión de relación entre un hombre y una mujer, si ha de casarse o no casarse, con el soltero o no soltero, si la viuda ha de casarse o no, si el salvado ha de divorciarse o no. Este tema es muy sensible de tratar y está en la lista de las preguntas que él responde en esta carta. Pero nosotros todavía estamos en el capítulo 1 y en forma lenta, pero con detalles, hemos avanzado hasta el versículo 8. Si yo tengo que hacer un repaso hasta el versículo 8, voy a ocupar este domingo y el otro domingo. Confío en que ustedes se acuerdan. Y si no se acuerdan, la culpa no es de ustedes. La culpa mía es que no soy eficiente para instruir. Pero algo le tuvo que haber quedado. Algo le tuvo que haber quedado. Confío en el Señor, que es el que nos da el entendimiento, porque su palabra es el instrumento que utiliza el Señor para nuestro bien, y el Espíritu Santo es el agente que ilumina nuestro entendimiento para entender la palabra. Si no fuera por el Espíritu Santo, sería para nosotros locura, como dice el apóstol Pablo, para los que se pierden. Yo, hermano, siempre le animo a leer. No importa si ya leíste 1 Corintios, volvé a leer. Si tenés varias versiones, hoy la aplicación de tu teléfono te permite leer varias versiones. Y ahí te vas a dar cuenta de los beneficios que hay, porque la palabra es como una mina de diamante que en la medida en que vamos excavando, vamos a encontrar nuevas verdades aplicables sobre todas las cosas a nuestra vida. Sí, voy a hacer una consideración del versículo 8, que es lo que antecede a lo que vamos a tratar hoy. El versículo 8, el apóstol dice lo siguiente: el cual. ¿Quién es el cual? El cual es el último sujeto mencionado en el versículo anterior. ¿Quién es el sujeto mencionado en el versículo anterior? Jesucristo. Esto es muy importante, hermano. A veces suena un poco tedioso, decimos tenemos que saber de gramática, o la escritura se interpreta gramaticalmente. Esto nos ayudará a entender, a tener mayor entendimiento.
cuando sabemos distinguir esto, por ejemplo. Cuando Pablo dice el cual, y no podemos identificar quién es el cual, se complican. Pero si seguimos el contexto, hacia arriba nos damos cuenta que el último sujeto mencionado es el Señor. Él dice, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. La palabra aquí, irreprensible, es la misma palabra que utiliza el apóstol Pablo en 1 de Timoteo cuando habla de las condiciones que ha de tener aquel que ha de ejercer la conducción de la congregación, pastor, anciano. La palabra irreprensible es nada de qué acusar, sin falta de qué acusar. En el contexto en el cual estamos leyendo nosotros, es que nosotros en el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en su reino y gloria, nos veremos verdaderamente sin nada por el cual nosotros podríamos ser acusados. Porque nuestra condición de hombres, nacidos de la descendencia de Abraham, todos somos verdaderamente acusados de muchas cosas. La Biblia dice claramente que el hombre sin Dios es lo peor que puede existir. Enemigo de Dios en su pensamiento, en sus hechos, en sus palabras, haciendo obras malas. Tanto es así que Pablo dice, inventores de males, inventa el mal. Ahora, ¿cómo es posible que en el día en que seamos presentados delante de nuestro Señor Jesucristo seamos vistos sin nada que acusarnos? Aún esté presente, aún después salvo, hay en nosotros aún manifestaciones de pecado, porque las dos naturalezas conviven aún. O alguien puede decir aquí, yo ya no peco. Bueno, solamente puede decir si pudiera expresar el que murió. Pero como todos estamos vivos todavía, nadie puede decir, yo no. Entonces siempre hay algo en nosotros que es verdaderamente fruto de la antigua naturaleza, las obras de la carne. Ahora, nuestra irreprensibilidad no tiene que ver con nuestras obras. Pasada ante Cristo ni lo hablemos, y en el presente tampoco después de Cristo. Nuestra irreprensibilidad delante de la manifestación del trono del Señor Jesucristo tiene que ver con la obra de Cristo hecha a nuestro favor. Eso es lo que nos hace y nos hará que verdaderamente ese día de la manifestación del Señor Jesucristo seamos irreprensibles. Nos confirmará. Primero nos confirmará, nos mantendrá firmes y salvos. Es otra cosa también. ¿Qué es lo que garantiza mi salvación? Claro, aquellos que creen que la garantía de su salvación es fe más obra, siempre están en duda. Porque conscientes somos y consciente es de que siempre hay algo de pecaminoso en su vida. Ahora, ¿qué es el que nos mantendrá o nos confirmará hasta el fin? Es la obra de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, vamos a leer nuevamente, ya leímos, pero es bueno leer nuevamente, Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
¿Es posible en nuestra condición presente que esto suceda en el futuro? Es imposible. Hoy la iglesia en realidad está llena de manchas y arrugas. La verdad. Porque la iglesia está compuesta de individuos como nosotros. Pero ese día, habiendo ya sido llevado la iglesia al cielo y habiendo pasado por el tribunal de Cristo, cuando se hará la premiación de nuestras obras, en las bodas del Cordero que describen el capítulo 18 del Apocalipsis, la iglesia se presentará, el Señor presentará a la iglesia su esposa sin mancha ni arruga. Cuando pensamos en esto, sin duda que tiene que haber otra cosa en nuestros corazones que no sea gratitud por lo que Cristo ya ha hecho a nuestro favor. Como decía al principio, la cena del Señor, el lugar apropiado donde venimos a reconocer que ha sido la obra de Cristo hecha a nuestro favor, que hace posible que ese día sea de esta manera, porque si fuera por nuestras obras, verdaderamente nadie podría satisfacer el estándar de Dios. Y Judas, el versículo 24, dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Esto no debe aplicarse a la situación de la vida cotidiana, porque hay caídas. Hay caídas, ¿no? O alguien nos ha tropezado una vez. Y la caída no tiene que ser estrepitosa para ser considerada caída. Caída es cualquier mal pensamiento que puede estar en nosotros. Pero solamente el Señor es poderoso para guardarnos irreprensibles, el cual os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí nos introducimos en el versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Este adjetivo calificativo hacia Dios de que Él es fiel verdaderamente. La Biblia tiene muchísimos versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que habla de su fidelidad. Una de sus perfecciones es que Él es fiel, si no, no podría ser fiel. La palabra fiel es confiable, alguien que no falla, alguien que es veraz, alguien que es fidedigno. Y en este alto concepto de fidelidad, el cual expresa el apóstol Pablo, solamente puede ser aplicado a Dios. Pablo en otro momento dice que nosotros fallamos, pero Dios no falla. Nosotros podemos ser infiel, pero dice, Él permanece fiel, porque es parte de su esencia, algo intrínseco a su persona. Así como Dios es amor. La Biblia no nos dice que Dios tiene amor, sino que Dios es amor. De la misma manera, Dios es fiel, confiable, no falla, veraz. Vamos a ver un par de versículos nada más para confirmar esto. Si tienen ustedes una concordancia o un diccionario y buscan esto, van a encontrar muchísimos versículos. Vamos a leer 2 o 3 versículos en el Antiguo y uno en el Nuevo Testamento. Pero Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9, Deuteronomio 7, 9, dice lo siguiente. Deuteronomio 7, 9 dice lo siguiente. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones. Y aquí la palabra 1000 generaciones lo que se llama es un hipérbole, una expresión hiperbólica, es decir, que exagera una situación, porque ¿cuántos serían 1000 generaciones? Si tomamos una generación como 40 años, estamos hablando de 40.000 años. ¿Y quién va a vivir 40.000 años? El mundo en sí mismo, como cosmo urbanizado, tiene algo más de 5.800 años. Ahora, dice que Dios Él es verdaderamente el que guarda el juramento que juró a vuestros padres, dice el versículo anterior. Y el que leímos, Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hermano, esta definición de la fidelidad de Dios nos tiene que llenar de confianza, totalmente. Confianza no solamente con las cosas futuras, es decir, que vamos a estar definitivamente y para siempre en el cielo porque Él dijo que así va a ser, sino también estar confiado en este presente. En este presente. Porque hermano, la salvación no solamente tiene ese aspecto, el estado eterno que todos estamos esperando cuando Cristo venga a llevar a su iglesia, sino también en este presente. A veces pasamos de largo este presente y decimos, sí, Dios es fiel, ya estará en el cielo, todas las que sabemos. Pero también su promesa tiene que ver con este presente. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días es hoy 9 de marzo, fue ayer 8 de marzo, anteayer 7 de marzo y así sucesivamente. Está en eso. Yo estaré con vosotros, Él está con nosotros. A veces caminamos por la vida, parece que estamos tremendamente asolados y solitarios, como que soy yo nada más en contra del mundo. Pero el Señor está con nosotros. Porque Él cumple su pacto. Y Dios ha hecho un pacto con nosotros a través de la obra de Cristo. Recordémonos su palabra en el aposento alto cuando establecía justamente la práctica de la cena del Señor. Dijo, este es el nuevo pacto. Un pacto hecho con su propia sangre, no con sangre animal, con su propia sangre, con la sangre del Señor Jesucristo. Estaba llevando a cabo el pacto y nosotros estamos incluidos en ese pacto. Lamentaciones 3:13, otro versículo, tenemos Jeremías y después están Lamentaciones. Parece que es un libro no muy leído, parece que nos asusta el título, no Lamentaciones. La leemos mucho. Pero dice el Señor en este libro, cierta, 3:13, hizo entrar, perdón, cité mal, 3, 23, el versículo muy conocido. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En base a este versículo, evidentemente, el himnólogo escribió el hermoso himno, oh tu fidelidad. Cada mañana es nueva tu gracia, grande es tu fidelidad. Dios es fiel. Dios es veraz. Salmo 36:5. Salmo 36:5. Hermanos, busquen en su Biblia, si lo tienen en diccionario. Yo siempre aconsejo, hermano, que para tener una mejor perspectiva de la palabra del Señor es bueno invertir en un buen diccionario, sobre todo las cosas así del griego, castellano, porque nos va a dar el valor más. Vamos a apreciar mejor estas definiciones. Salmo 36:5 dice la palabra del Señor: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Otra vez una expresión hiperbólica, si exagera una situación para demostrar lo extraordinario
de la fidelidad de Dios. Tu fidelidad alcanza hasta los cielos. En el Nuevo Testamento, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, leemos lo siguiente: no os ha sobrevenido, 1 Corintios 10, 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, este versículo es muy importante para la vida cotidiana del salvado, que se tiene que confrontar cada día con la tentación de Satanás. Generalmente el que comete una falta tiene la actitud que tuvo Adán desde el principio. ¿Cuál fue la actitud de Adán cuando el Señor le preguntó qué hizo? Se hizo cargo, ¿no? De forma caballeresca, dijo: sí, Señor, yo soy un padre. No fue nada caballero con su propia esposa, porque dijo: la mujer que tú me diste, ¿no? Terminó el amor repentinamente, ¿no? La mujer que tú me diste, antes estaba admirado de lo que era Eva, porque él quedó sorprendido cuando le vio a Eva, ¿no? Y era su compañera. Pero delante de su fracaso, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste. Es un clásico de todos los hombres. Y los cristianos seguimos siendo influenciados por ese pensamiento de Adán, y cuando cedemos a la tentación, siempre hay una excusa. Fue más fuerte que yo. No pude soportarlo. Bueno, hay tantas excusas, no me enumerar ahora porque algunas son trágicos cómicos de lo que últimamente escuchamos, las cosas que suceden. Pero la promesa y el versículo que leímos, donde se destaca la fidelidad de Dios, pero fiel es Dios, tiene que ver justamente en la experiencia de la vida cotidiana, en que el Señor no permitirá que seamos tentados más allá de lo que nosotros podemos resistir. Ahora, ¿cómo nosotros podemos apropiarnos de esta promesa? Hay muchas cosas, entre ellos no exponernos a situaciones que sabemos que verdaderamente somos vulnerables, porque cada uno sabe su vulnerabilidad, ¿o no? Yo realmente he tenido y he experimentado muchas veces con ustedes. El lado muy flaco para mí ha sido el deporte y el fútbol, ¿no? Entonces, mal haría yo exponerme a situaciones como esa. Bueno, el Señor utilizó varios medios para que yo deje de jugar al fútbol. Entre ellos, la última condición de salud, que directamente no puedo jugar más. Sigue gustando. Es algo que me atrae en forma sobremanera. Yo voy manejando por ahí y veo que están en un portero jugando y soy capaz de tenerme a mirar. ¿No? Saben que en algunas denominaciones jugar al fútbol es un pecado, ¿no? Directamente. Cuento una anécdota de una persona que estaba en esa denominación y estaba al borde de una cancha de fútbol mirando, como a todos los que les gusta el fútbol. Y pasa su pastor por ahí y le ve y se acerca, le dice: hermano, ¿qué hace acá? Y dice: estoy mirando de dónde me rescató el Señor. ¿Ves? Ahí una excusa. Es ahí una de las excusas. Hay muchas maneras, hermano, de evitar la tentación entre ellos, como estoy diciendo, no exponerse a situaciones que sabemos que son vulnerables. Y a veces sobreviene aún sin nosotros darnos cuenta, pero ahí está el auxilio del Señor. En recurrir en oración y reconocer mi humana debilidad y mi lado frágil o débil,
Y dice que el Señor es fiel, que no permitirá ser tentado más allá de lo que podamos. Entonces, cuando cedemos, cuando caemos en la tentación, no es culpa de Dios, no es la mujer que tú me diste. Porque Adán dijo, la mujer que tú me diste, sí, ¿a quién le hizo responsable? Al Señor le estaba haciendo responsable. No, debemos asumir nuestra responsabilidad y que hemos cedido porque no hemos recurrido al auxilio, al socorro del cielo, que fiel es. Otro pasaje que vemos en 2 Corintios 1:18, seguimos Corintios, ahora 2 Corintios 1:18, 2 Corintios 1:18, dice el apóstol Pablo, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros es sí y no. Es decir, ¿qué dijimos? Que la palabra fiel significa veraz, confiable, que no falla. De la misma manera que Dios es fiel, también nosotros debemos aprender de su fidelidad, aunque nunca podremos llegar a esa condición que es una de las perfecciones de Dios, pero sí como hijo de Dios, nuestras palabras tienen que ser confiables. ¿Sí o no? Vuestro sí sea sí o vuestro no sea no. Esto tenemos que aprender, hermano. Necesario también. Hebreos 11:11. Hoy estoy citando muchos versículos, es raro eso, ¿no? Y estoy leyendo, a veces cito memoria y no leo. Pero quiero corregirles. Si te pudiera citar, pero siempre bueno que ustedes lo lean. Si tienen un resaltador y pueden resaltar este versículo, eso no es nada pecaminoso. Usen una Biblia y salten. 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, 11:11 de Hebreos, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Se acuerdan cuando los enviados del Señor, los ángeles que estaban allí hablando con Abraham, le dijeron que iba a tener un hijo? ¿Qué hizo Sara? Estaba del otro lado chusmeando como toda mujer. Perdón, fue un auto fallido, pero yo tengo unas cosas. Pero ahora a la casa cuando llegaba dice. Es decir, que fue más fuerte que ella. Pero estaba Sara escuchando qué le estaba diciendo y escuchó la promesa que iba a tener un hijo y ella se rió. ¿Y qué pasó? Los que estaban del otro lado, algunos creen que era el ángel de Jehová, uno de ellos es la manifestación preencarnada del Señor Jesucristo. Escuchó, le dijo, ¿por qué te reíste? ¿Por qué te reíste? Y ya quiso negar, como toda la que está escuchando, dice, no, yo no escuché. Solamente me acordé de una broma pasada. No, te reíste de la promesa. Pero dice que después creyó, porque dice que creyó, quedó en incredulidad. Dios, que es fiel, le dio el hijo. Dios es fiel. Y Hebreos 10:23, ahí nomás, en la misma página, leemos lo siguiente: mantengamos firme, sin fluctuar la promesa de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Es Dios. Él es fiel. Fíjense, hermano, que esta Hebreos 10:23 es lo último que leí. Y anteriormente 11:11. Fíjense que en estos versículos que leímos, donde se resalta una condición, un atributo de Dios, de su fidelidad, tiene que ver con las promesas que Dios ha hecho y que Él ha cumplido. Dios ha cumplido todo lo que ha dicho. Por eso, hermanos, miremos el presente y miremos el futuro también. ¿Por qué razón Dios dejará de cumplir su promesa?
lo que se llama el cálculo de probabilidades. El cálculo de probabilidades se toma un dato estadístico y se ve lo que sucede, y en base a lo que sucede se dice que esto puede llegar a suceder de vuelta. Sí. Estudio técnico. Es así. Ahora, si miramos todas las promesas del Señor, y Él cumplió 100%, ¿qué probabilidad existiría que falle en algún momento? Ninguna, claro. El cálculo de probabilidad es 0, 0, 0, 0, definitivamente. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor, verdaderamente, porque justamente este versículo es que Dios dijo y Él lo cumplió. Dios hizo pactos y Él lo va a cumplir. Dios hizo pacto con Israel que le iba a dar toda la tierra que logró ver Abraham, y Dios va a cumplir eso, porque Él lo dijo. No es aún real, sí, pero en el futuro Dios va a cumplir. Por eso cuando allá está el debate en Medio Oriente, que los que le rodean a los judíos le quieren sacar la tierra, y dicen, no es nuestro, están ahí peleándose. Sigan nomás, que el Señor en el milenio le va a poner cosas en el orden. Dios cumplió su palabra siempre. Y nosotros que estamos incluidos en el nuevo pacto, Él va a cumplir su promesa. Él vendrá un día a llevar a su iglesia. Él lo prometió. El Señor lo dijo. Él se comprometió. Y lo va a hacer. Y en este pasaje en el cual estamos leyendo, volvemos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios. 1 Corintios 1, 9. Fiel es Dios, el cual os llamó, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién es el que nos ha llamado a la comunión con el Hijo? ¿Quién? El último sujeto mencionado. Dios el Padre nos llamó. Con llamamiento santo, después dice el apóstol Pablo. Un llamamiento especial. Todos hemos sido llamados por Dios. Nadie puede ser salvo a menos que Dios le llame. Por eso dijo el Señor, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajo. Gran misterio, ¿no? Pero Dios es el que nos llamó. Nos llamó a la comunión con su Hijo. Jesucristo nuestro Señor. Ahora el que nos llamó es el mismo que nos permite estar firmes y constantes y sin ninguna posibilidad de ser desconectados, vamos a usar este término, de la comunión con su Hijo Jesucristo. No hay ninguna posibilidad, cero posibilidad. Porque fiel es Dios. Si fuera por nuestra fidelidad, creo que en el día, así como sucede con los servicios de internet, o varias veces estaríamos desconectados. Es imposible. Él es el que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, ¿por qué el Señor habla de la fidelidad de Dios como una cláusula final a este párrafo de las Escrituras? Porque Él, en los versículos anteriores que ya hemos considerado, Él menciona cosas fundamentales e importantes, entre las que podemos destacar es la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, el versículo 4, que consideramos. En el versículo 5 nos habla que los corintios y también nosotros hemos sido enriquecidos. Y Él es Dios, es una verdad, en toda palabra y en toda ciencia que ya hemos considerado, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Versículo 7
de tal manera que nada os falta en ningún don. Aquí Pablo destaca como un hecho particular y exclusivo que aquella congregación disponía de todos los dones espirituales activo y presente en ese tiempo para la edificación del cuerpo de Cristo. Fiel es Dios, el cual nos mantendrá irreprensible hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas promesas mencionadas en estos versículos que anteceden al versículo 9 son fieles y verdaderas, porque ha sido dicha y expresada por Dios mismo el Padre y garantizada por la obra del Señor Jesucristo. Por lo tanto, queridos hermanos, no hay nada que temer, no hay nada que desconfiar hacia lo por venir. Nuestra entrada en el cielo para ser presentado delante del trono, como leímos en Judas con gran alegría, tiene que ver con la fidelidad de Dios y no con mi fidelidad. No tiene que ver con mis buenas obras o pocas o muchas buenas obras que yo pueda llevar a cabo sirviendo a la iglesia del Señor, sirviendo a los santos, sino tiene que ver con la obra terminada por el Señor Jesucristo en la cruz, por su obra concluida a nuestro favor. Hemos considerado 9 versículos. Hermanos, tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras. ¿Qué es escudriñar? Es leer así como leemos los titulares de los diarios o algunas informaciones que leemos así y si nos interesa nos detenemos, ¿no? Generalmente la noticia tiene el encabezado y la bajada, así se llama periodísticamente. Leemos el encabezado y si no nos interesa, pasamos de largo, ¿no? Creo que todos hacemos lo mismo. Eso, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios no ha de ser escudriñada de esa manera, y eso no es escudriñar, realmente eso no es escudriñar. Hay otro término técnico que es exégesis. La palabra exégesis es extraer del texto lo que verdaderamente dice. Y cuando leemos la Escritura, yo siempre digo, y esto debemos entender que es así, los subtítulos que tenemos aquí no es parte de la inspiración de Dios a los hombres que escribieron. Estos subtítulos fueron puestos por los traductores cuando hicieron las traducciones para que nosotros tengamos definido por tema y es más fácil también utilizar la palabra. Pero evidentemente está hecho con un muy buen criterio y con un muy buen tino. En estos 9 versículos, sorprendentemente, podemos ver cosas que se destacan. Aparte de lo que ya hemos analizado de estas verdades aquí expresadas. Por ejemplo, que la comunión se centra en lo que Dios ha determinado de antemano, como dice el apóstol Pablo, antes de los siglos, y que se garantiza por la aparición de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Y se menciona en estos 9 versículos Dios el Padre 5 veces. 5 veces. Solamente 9 versículos. Cristo, Dios el Hijo, 9 veces. Y al Señor Jesucristo, con su doble nombre humano y el ungido,
Jesucristo, porque Cristo ungido 5 veces. ¿Qué significa eso para nosotros? Tiene que tener alguna relación. Algunos podríamos decir, no, es una redundancia, es decir, gramaticalmente está mal hecho, ¿no? Lo que entienden, estudian gramática, dice que si estás escribiendo un texto, no tenés que redundar en palabras, ¿no? Tenés que buscar otra palabra, en todo caso, para expresar lo mismo, si no es lo que se llama una redundancia. Gramaticalmente no es correcto eso. Ahora, si en la Biblia, que toda la palabra es inspirada por Dios, que toda palabra, toda tilde, como dijo el Señor, toda jota fue inspirada por Dios, no es ningún error gramatical, no es ninguna redundancia, sino más bien es una aseveración muy importante, tanto para los hermanos en Corinto como para nosotros en este tiempo, de la importancia que Dios esté involucrado en todas estas cosas y que ejecutó la obra en este mundo de redención es su Hijo, Cristo el ungido, Jesús el hombre humano y Cristo. Entonces, hermanos, no debemos perder de vista que todo está centrado o englobado en lo que realmente es Dios y su Hijo Jesucristo. A veces solemos escuchar debemos ser cristocéntricos. Es decir, Cristo tiene que ser el centro. Yo digo, Cristo debe ser el centro y el círculo que abarque absolutamente todo. Si quitamos de la ecuación a Dios el Padre, hay un déficit. Si quitamos de la obra de redención al Dios hecho hombre, a Jesús, estamos ignorando una verdad fundamental. Si quitamos del mensaje con las verdades expresadas a Jesucristo, su título actual, sentado en la diestra del Padre, perdemos de vista algo muy importante. El apóstol Pablo, en todas sus epístolas, el título que más utiliza referido al Señor Jesucristo es Cristo o Jesucristo. 210 veces él menciona en sus cartas este título. Hermano, esto es fundamental en esta cuestión. ¿Quién es el Señor? Lamentablemente se banaliza algunas cosas, o hace común, es otra palabra más entendible. Tanto es así que aún en nuestros medios llamados evangélicos, y esto ponémoslo entre comillas, porque la denominación es tan amplia, que abarca tantas manifestaciones, el Señor Jesucristo pasó a ser un hombre común. Tanto que hablan de Él como un hombre común. Ni pensemos aquellos que son no cristianos, que a veces es una blasfemia decir, por ejemplo, el barba. ¿Ustedes escucharon decir? Cuando hablan de Jesús, el barba. El que está arriba, hay muchos que están arriba, no es solo el que está arriba. Y a veces inclusive en las oraciones expresadas públicamente se tutea. ¿Sabe lo que es tutear? Tutear es tratar como que él fuera mi par. Yo le puedo tutear a Fernando, le digo Fernando, Juan Carlos. Tuteo, le digo, che, vos, de acuerdo a nuestra cultura, cómo nos tratamos. O como dice el mexicano, le trata como su cuate. Chavas, ¿cómo dicen acá ustedes cuando es un... ¿no? Socio. Como su socio. Cuidado. El Señor no es tu socio. El apóstol Pedro
hablando en el día del Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice lo siguiente. Hechos capítulo 2. Versículo 36. Sepa pues, versículo 36, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, el nombre humano, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No es tu cuate, no es tu socio, es Señor y Cristo. Filipenses capítulo 2. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó, hablando del Señor Jesucristo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, aún en estos mínimos detalles, ustedes dicen, es un detalle. No es un detalle, hermano. No es un detalle. Hoy dije que las ramas son prestar el oído a los que están hablando. Yo también presto mucho oído a los que están hablando. Como soy algo solitario, ermitaño, cuando voy en un medio de transporte público, escucho cuando las personas están hablando. Bueno, se habla tantas cosas. Pero uno nota claramente, no hace mucho venía en un colectivo, y venían hablando dos mujeres. Y estaban hablando de situaciones determinadas, y una de ellas decía constantemente, gracias al Señor, el Señor le permitió, el Señor concedió. No sé lo profundo de su corazón, pero tengo una percepción de que era una hija de Dios, porque se refería al Señor como lo que realmente es. Él es el Señor. Dice la Biblia, Dios le dio un nombre que sobre todo nombre. A Jesús, que ustedes le crucificaron, el Señor le ha hecho Señor, que significa amo, dueño y Señor absolutamente de todas las cosas. Y el Señor Jesucristo resucitado, cuando se despidió de sus discípulos, le dijo que Dios que le resucitó le dio todo poder me dado en el cielo y en la tierra. Todo, absolutamente todo poder. En estos 9 versículos, hermanos, que consideramos, aparte de los detalles en cuanto a la fidelidad de Dios, aunque Él permanece, sus promesas serán cumplidas, y que hemos sido enriquecidos con toda bendición espiritual, que los dones han sido provistos a la iglesia, tiene que ver con la fidelidad de Dios y quién es su Hijo Jesucristo. ¿Quién es para ti el Señor Jesucristo? Si ya eres salvo, es tu Señor, es tu amo, es tu dueño. Ahora, si no eres salvo, lógicamente, no vas a considerar al Señor de esa manera. Considerarás al Señor como un hombre importante en la historia que ha marcado el curso de la historia, tanto es así que la historia se escribe en sí misma antes de Cristo, después de Cristo. Pero el Señor no solamente es un personaje histórico, aunque es histórico, sino es el Dios hecho hombre que se ha manifestado en este tiempo para nuestra salvación. Al Señor sea la gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos seguir disfrutando en la comunión contigo y con nosotros, entre nosotros como hermanos. Gracias por tu palabra, gracias por esta carta escrita a aquellos hermanos nuestros del primer siglo y que ha sido dejada en nuestras manos para que sea de gran utilidad y enseñanza para nosotros.
Gracias a que esas mismas verdades expresadas por el apóstol Pablo a aquellos hermanos nuestros también es para nosotros. Y te agradecemos por tu fidelidad. Tú verdaderamente eres fiel. Todas tus promesas hasta aquí ha sido cumplida y se cumplirá definitivamente. Nosotros como salvados, como iglesia tuya, estamos esperando la promesa hecha por tu Hijo Jesucristo, que vendría a llevarnos para estar definitivamente en el cielo. Pero mientras esperamos que se cumpla eso, que está en tu soberanía, en tu sola voluntad, nos alegramos en este tiempo de estar reunidos, siendo instruidos por tu palabra. Rogamos ahora que tú sigas bendiciendo la vida de cada uno de los que componemos esta congregación. Tú sabes al detalle las necesidades, las circunstancias que cada uno de nosotros estamos viviendo. Y tú eres misericordioso y fiel, y no fallas en cumplir tus promesas. Bendice también a esta congregación en las actividades programadas que se están llevándose a cabo en este año y las que se llevarán a cabo durante el tiempo que tú nos permitas estar acá. Te seguimos rogando, Señor, por la construcción de este salón. Gracias por lo que nos has dado hasta aquí. Seguimos rogando que tú nos proveas los recursos para ir logrando la mejor condición donde poder estar unidos. Guárdanos ahora al salir de este lugar a nuestras horas. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.